Hola a todos, en este video veremos los pasos necesarios para crear un gráfico de variación como el que tenemos aquí. Y para llevar a cabo esto vamos a necesitar, como siempre, los datos contenidos en una tabla, en donde nuestra primera columna es departamento, nuestra segunda columna van a ser los datos de las ventas totales en el año 2019. Tercera columna van a ser los valores pertenecientes al año 2020. La cuarta columna pertenece a las variaciones negativas, o sea, las pérdidas. Y la quinta y última tabla pertenece a las variaciones positivas. Como pueden ver, en el 2019 se vendió 9.375, pero en el 2022 2020 se vendieron 15.000, entonces la diferencia es positiva de 6.025. Básicamente vamos a hacer esto en este tutorial. Vamos a rellenar variación negativa y variación positiva. En esta columna, como les había dicho, de variación negativa, lo que necesitamos ver es si hubo una pérdida en comparación del año 2020 con respecto al 2019. Y esta columna de variación positiva, buscaremos lo contrario, queremos saber en cuánto fue el incremento en las ventas. Paso 1, para que me muestre lo negativo y positivo vamos a hacer uso de la función if. Entonces, igual if, tecla tabular, prueba lógica va a ser la resta del valor de aquí menos el valor de aquí. Entonces, si este es menor que la celda del año 2019, coma, ¿cuál va a ser el valor verdadero? Una resta. Entonces seleccionamos, colocamos menos y seleccionamos el 2019, coma, siguiente parámetro. ¿Qué pasa si no es menor? Que me coloque 0. Le damos aquí y automáticamente me presentan los demás valores. Lo mismo aquí. If, tecla tabular, prueba lógica, que ya vemos. En este caso, como es positivo, entonces le vamos a decir este dato es mayor que este, entonces coma, que me va a presentar si es verdad la resta de este menos este, coma, presionamos y automáticamente tenemos los valores positivos. Aquí coloquemos el mismo formato que tienen los demás, 14, tipo de letra Arial. Bueno, paso 2 tenemos crear el gráfico. Veamos el ejemplo. Entonces vamos a seleccionar nuestras columnas, en este caso serían 2, departamento y año 2020. Seleccionamos la primera columna, presionamos en el teclado Command y seleccionamos. Bueno, una vez seleccionadas nuestras dos columnas, nos vamos a la pestaña Insertar, Gráficos, barra de 2D, damos clic, movemos nuestro gráfico, lo extendemos, vamos a llegar hasta aquí. Ahora vamos a modificar el ancho de esta serie, seleccionando, clic derecho, formato de serie, movemos un poco hacia la izquierda, en ancho le colocamos 80 y cambiamos su color. Clic en la lata de pintura, relleno sólido, rellenar, buscamos este azul. Ahora vamos con el paso 3, que será crear. Vemos el ejemplo, como pueden ver, esta parte de aquí, que eso se llama barra de error. Entonces damos clic sobre el gráfico, nos vamos a pestaña diseño, agregar elementos de gráfico, buscar donde diga barras de error y seleccionamos error estándar. Vamos al paso 4, que sería modificar el formato de estas barras, y para eso damos clic, como pueden ver en el menú derecho, y automáticamente me aparecen sus opciones. En dirección tenemos ambos, menos y más, ahí lo vamos a dejar en ambos. En estilo de final tenemos no remate y remate, aquí lo vamos a cambiar para cambiar sus terminaciones. Como pueden ver, esas partes, esos extremos que tiene andar en no remate, ya desaparecen. En cuantía de error solo vamos a ver valor fijo, que es esta opción, y personalizado. En valor fijo ingresamos, digamos, 5.000
Enter, porque como pueden ver el mismo Excel divide el eje horizontal de valores cada 5000. Esto lo podemos verificar en dar clic sobre la barra, dar clic sobre esta pestaña y como pueden ver sin unidades mayor 5000. Volvamos a donde estaba. Una vez aquí, ahora vamos a cambiar o modificar su formato. Clic sobre la lata de pintura, en línea seleccionamos línea sólida, en color seleccionamos este verde y en ancho doble clic. Una vez seleccionado ingresamos 7. Ahora como pueden ver la barra de error tiene un solo color, pero miremos nuestro ejemplo y como pueden ver tenemos verde y rojo, por lo cual nos falta agregar algo todavía antes de ir a la opción personalizar, que es la que estaba aquí. Antes de ir aquí vamos a tener que agregar otra serie que nos va a permitir graficar los datos negativos de esta columna. Veamos el ejemplo para mostrarles con más claridad lo que trato de explicarles. A simple vista el gráfico ya terminado parece un solo, pero en realidad son dos series superpuestas, una sobre otra. Miren esto, voy a dar clic sobre la serie. Cuando estén seleccionadas todas y en superposición de series, voy a ingresar hasta en 100, 0. Y como pueden ver, queda al descubierto las dos barras. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, volvamos a nuestra hoja de práctica. Esta serie con barra de error verde, esta es la barra de error, va a representar los valores de esta columna. Todos estos valores positivos. Por lo que para graficar los valores de la otra columna, esta, necesitaremos otra serie. Entonces vamos al paso 5, que va a ser agregar esa nueva serie. Entonces clic afuera, seleccionamos nuestro gráfico, en pestaña de diseño de gráfico buscamos el icono seleccionar datos y ustedes ya pueden ver que en entrada de leyendas series ya existe la serie, ¿no?, que teníamos, la serie esta. Entonces vamos a agregar otra serie porque necesitamos otra barra de error. Entonces damos clic en el icono más, escribimos el nombre, en este campo nombre ingresamos 2020B y valor de datos, seleccionamos la misma columna, damos OK y como pueden ver esta es la segunda serie. Ahora que vamos a hacer, casi lo mismo que hicimos con la primera serie, cambiar el color. Nos vamos aquí, coloquémonos ese azul, vamos a agregar la barra de error, estamos en la pestaña diseño de gráfico, nos vamos a agregar elementos de gráfico, barra de error estándar, seleccionamos la barra de error. Ahora vamos a hacer lo mismito que es cambiar su formato. Vamos a esta pestaña de aquí, estilo final sin remate, para quitarle los extremos. Volvemos a la lata de pintura, vamos a cambiar su color y como este va a representar los datos negativos, seleccionamos un rojo. En el ancho doble clic y presionamos 7 porque ese fue el ancho que le dimos a la primera barra de error. Y ahora sí, en cuantía de error vamos a utilizar la opción que teníamos pendiente, personalizar. Recuerden, solo vimos valor fijo, ahora vamos con esta opción que quedó pendiente en la primera barra. Entonces clic en el botón especificar valor, damos clic en este icono, seleccionamos los valores negativos de la columna, aquí colocamos 0 y repetimos lo mismo con la primera barra de error. Seleccionamos personalizar, recuerden que quedó pendiente valor específico, clic, seleccionamos los datos de la columna positivos, aquí seleccionamos 0. Si alguno se está preguntando por qué coloqué en este primer campo y no utilicé el segundo campo en las dos barras de errores, esto fue porque no necesariamente yo le tengo que decir cuál es valor positivo y cuál es negativo, porque debemos recordar que los valores contenidos en estas celdas son resultado de una resta. Entonces Excel automáticamente determina que son valores negativos. Entonces, como son negativos, esto funciona de la siguiente manera: de este punto extremo
hacia la derecha me va a presentar los positivos y de aquí hacia la izquierda me va a presentar los negativos. Así que no es necesario que yo coloque negativos todos estos valores. Y esa es una explicación muy rápida que les puedo dar sobre esto. Bueno, continuando, ya con esto nos vamos. Ahora nos falta, veamos el ejemplo, nos falta superponer y colocar la etiqueta. Entonces, clic sobre la serie que acabamos de agregar, está en 0, series, superponer series, vamos a colocar, vamos a ingresar 100. Y la otra cosa que nos faltaba, veamos de nuevo el ejemplo, es colocar las etiquetas. Seleccionamos, recuerden, ahí sí, tienen que seleccionar todas. Pestaña diseño y gráfico, agregar elementos de gráfico, etiquetas de datos y la colocamos en el centro, por dentro al final, por dentro al principio. Entonces vamos a la pestaña inicio, seleccionamos las etiquetas, aquí cambiamos el tipo de letra, Arial, lo vamos a llevar a 11 y cambiamos el color a blanco. Miremos el ejemplo. Y creo que básicamente ya lo hemos logrado. Si quieren hacer una prueba la podemos hacer. Cerramos este menú de la derecha para quitarla con la parrilla, pestaña ver y seleccionar parrilla. Hagamos una prueba con audio, que es el primero de acá. Está en positivo, pasémoslo. Cambiemos los datos, 15.400 y acá 10.000. Digamos que hubo una pérdida y como pueden ver cambió su dirección a negativo. Como les estaba diciendo, no necesariamente Excel determinó que esto es negativo por su signo, sino por la resta que hay aquí. Recordemos que en el if que hicimos, aquí está la resta. Bueno, como pudieron ver, lleva un poquito de trabajo, pero es muy fácil hacer este tipo de gráfico de comparación. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Si te gusta el video, dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos muy pronto en un nuevo video tutorial. Adiós.